buen día. Nosotros somos estudiantes del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la materia de Ingeniería de Software. Nos tocó investigar el tema de descomposición modular. Los integrantes son Vázquez Gordillo Omar, Miguel Eduardo Madrigal Cepeda y su servidor, Tola Pérez Manuel de Jesús. Bueno, la descomposición modular pues es una técnica usada en el desarrollo de software. Es una de las más usadas actualmente. Tiene como objetivo principal es descomponer un sistema difícil en problemas sencillos, de tal manera que sea más eficiente el desarrollo del sistema. Aquí vemos que este tipo de técnica se basa en varios niveles. Que por ejemplo un módulo tiene un módulo principal, podríamos llamar que es un sistema, y ese sistema lo descomponemos en módulos y estos módulos en más módulos, lo que lo hace más sencillo al momento de desarrollar el software. Bueno, las características de los módulos son que deben tener un tamaño pequeño, independencia modular, la abstracción y la encapsulación, que esto es hablando en el término de programación. Los objetivos que tiene este tipo de descomposición modular es la reutilización de código y la fácil lectura al momento de leer código, lo que es muy importante para los programadores. En el diseño modular propone dividir el sistema en partes diferenciadas y definir sus interfaces. Las ventajas serían la claridad al momento de desarrollar el software, la reducción de costo, la reutilización de código, como les venía diciendo, que es una parte muy crucial, ya que al momento de reducir código, te reduce tiempo y por lo consiguiente entregas el software en el menor tiempo posible y a menor costo. Los pasos que se deben seguir para aplicar una descomposición modular a un sistema: primero, se identifica qué módulos son y se nombra con el nombre adecuado. La segunda, describir cada módulo. ¿Para qué nos va a servir un módulo? Por ejemplo, un módulo de impresión me sirve para impresión, le paso estos parámetros, etc. En la tercera, se describe las relaciones que existen entre varios módulos. Por ejemplo, ¿qué módulo está relacionado con cuál? Bueno, el módulo de impresión puede estar relacionado con el módulo de acceso a la base de datos o de escritura de datos o mostrar en una pantalla. Por ejemplo, aquí nos tenemos un ejemplo de un módulo principal que se divide en tres módulos. Por ejemplo, el primer módulo es el de impresión. Tenemos un módulo de lectura de datos, el módulo de operaciones, que este módulo se divide en dos: el módulo de actualización de datos, recuperación de datos. Esto nos hace ver en un panorama general el sistema, el cual lo vamos desarrollando parte por parte, y al tener todos estos módulos lo podemos integrar, que en conjunto forman el sistema completo. Ya es mucho más fácil de desarrollar, nos lleva menor tiempo, porque podemos designar tareas a nuestros programadores que hagan un módulo y así. Los tipos de módulo. Existen tipos de módulos de código fuente, en qué lenguaje estamos programando, la tabla de datos para los datos de iniciación o otros. La configuración. En esta parte se agrupan todos los módulos para ya el entorno de trabajo. Los otros, que es los ficheros de ayuda y en línea. La descomposición modular debe tener cualidades mínimas. ¿Qué es una descomposición modular? Debe poseer cualidades mínimas para que pueda considerarse suficientemente válida. Debe tener una independencia funcional, es decir, que si yo programo el módulo de impresión, debe funcionar por sí mismo. No hay necesidad de que yo programe otro módulo para que este funcione. El cambio de acoplamiento, en la parte de acoplamiento, es decir, los módulos deben acoplarse a cualquier módulo. Para eso significa la reutilización de código, así como la cohesión, la comprensibilidad y la adaptación, que son los temas que mis compañeros a continuación van a hablarles sobre la investigación que hicieron. Buenas tardes, me tocó exponer lo que es la descomposición modular, acoplamiento. El acoplamiento, vamos a definir qué es el acoplamiento. Es una medida de la interconexión entre módulos en la estructura del programa. Por lo general se tiende a que el acoplamiento sea lo menor posible. Esto es a reducir las interconexiones entre los distintos módulos.
O sea, ¿cómo sería eso? Si tú haces un programa, trata de dividir entre menos módulos o hacer menos módulos y al finalizar hay que unirlos. El grado de acoplamiento mide la interconexión entre dos módulos según el tipo de conexión y la complejidad de la interfaz. Dice que se encuentra por fuente. La fuente es por contenido. Cuando este módulo se contiene varios datos. ¿Qué quiere decir el código puro? Si tú tomas una parte del código, puedes unirlo con otra parte. Eso es referente a la fuente. Lo común se emplea una zona común de datos a la que tienen acceso varios módulos. El de control, la zona común es un dispositivo externo al que están ligados los módulos. Esto implica que un cambio en el formato de datos los afecta a todos. Y también existe por etiqueta. El intercambio de datos se realiza mediante una referencia a la estructura completa de datos. Ahí podemos ver ejemplos que son vectores, pilas y árboles, etc. Encontramos también lo que es la descomposición modular, cohesión. Empezaremos definiendo: un módulo coherente ejecuta una tarea sencilla en un procedimiento de desarrollo de software y requiere poca interacción con procedimientos que se ejecutan en otras partes de un programa. Podemos decir que un módulo coherente es aquel que intenta realizar solamente una cosa. Para que un número de módulos no sea demasiado elevado y complique el diseño, se tratan de agrupar elementos afines y relacionados en un mismo módulo. Aquí podemos encontrar las diferentes características o puede ser cómo está funcionando. En cuanto a la alta, encontramos que cohesión abstraccional se logra cuando se diseña el módulo como tipo abstracto de datos o como una clase de objetos. Cohesión funcional, el módulo realiza una función concreta y específica. Encontramos en la media una cohesión secuencial, los elementos del módulo trabajan de forma secuencial. Cohesión de comunicación, elementos que operan con el mismo conjunto de datos de entrada o de salida. En la baja encontramos cohesión lógica, se agrupan elementos que realizan funciones similares. Encontramos también lo que es cohesión coincidental, es la peor y se produce cuando los elementos de un módulo no guardan relación alguna. Eso es todo, y mi compañero seguirá con lo demás. Bueno, ahora seguimos con el tema de descomposición modular, que es la comprensibilidad. Para facilitar los cambios, lo que es el mantenimiento y la reutilización de módulos, es necesario que cada uno sea comprensible de forma aislada. Para ello es bueno que posean independencia funcional, pero además es deseable que la identificación, que es el nombre, debe ser adecuado y descriptivo. Un ejemplo: al estar realizando el código, si ponemos el nombre de una variable, hay que hacerlo lo más exacto posible. Un ejemplo: si queremos poner una variable que se llame número, no debemos poner solo la n o num, hay que hacerlo lo más posible para la identificación. La documentación debe aclarar todos los detalles de diseño e implementación que no queden de manifiesto en el propio código. Esto es que al momento de estar haciendo el código, también tenemos que estar documentando cómo vamos avanzando paso por paso. Y la simplicidad, que es las soluciones sencillas, son siempre las mejores. No hay que ir a buscar una solución muy compleja, hay que hacerlo lo más óptimo posible. Ahora, en la descomposición modular, adaptabilidad. La adaptación de un sistema resulta más difícil cuando no hay independencia funcional, es decir, con alto acoplamiento y baja cohesión, como ya lo explicaron, y cuando el diseño es poco comprensible. Otros factores para facilitar la adaptabilidad son la previsión. Aquí es necesario prever qué aspectos del sistema pueden ser susceptibles de cambios en el futuro y poner estos elementos en módulos independientes, de manera que su modificación afecte al menor número de módulos posibles.
Aquí en lo de previsión tenemos que hacer que cada módulo no afecte tanto al realizar un cambio, o sea que sea lo menos dañino, se podría decir, con otros módulos. La accesibilidad debe resultar sencillo el acceso a los documentos de especificación, diseño e implementación para obtener un conocimiento suficiente del sistema antes de proceder a su adaptación. Esto es más fácil, es hacerlo accesible a cualquier usuario, de que no sea tan complejo ingresar. La consistencia. Después de cualquier adaptación se debe mantener la consistencia del sistema, incluidos los documentos afectados. Después de cualquier cambio realizado o modificación, se debe mantener la consistencia del sistema, no debe de afectar en la mayoría. Y con esto terminaríamos el tema de descomposición modular.